quería dar esta palabra y quería que se valore bien, que se escuche bien esta palabra acerca de los recuerdos. ¿Qué son los recuerdos? ¿Qué significa la palabra recuerdo? ¿Qué dice Eclesiastés 7:10, como dice en la descripción? Como dicen por ahí las señoras, escoba nueva barre bien, dice el dicho. Y es cierto porque un recuerdo bueno es algo que fue nuevo en su momento y que está conectado a lo que percibimos y a la emoción que tuvimos en ese momento. Les voy a empezar hablando acerca de qué es un recuerdo, qué significa esta palabra recuerdo. Y la palabra recuerdo viene de la etimología re, nuevo, y cordis, corazón. Entonces la palabra recuerdo está formada por dos raíces que significa nuevo corazón. Es decir, que el recuerdo está conectado a tu corazón. La misma etimología, que no es algo espiritual ni nada, sino que es la etimología del diccionario español, dice que esta palabra recuerdo significa algo que está conectado al corazón, algo que es nuevo en el corazón. Mire esto. Y sí, porque los recuerdos en realidad en sí no existen. Lo que existen son las percepciones de nuestro corazón en ese momento que estamos viviendo. ¿Nunca les pasó que hay un grupo de personas viviendo un momento y después cuando se juntan a hablar de ese momento, las distintas personas hablan de ese momento con distintos detalles que quizás vos no te acordabas? ¿Por qué? Porque esa persona lo percibió de una manera y la otra persona lo percibió de otra. Entonces lo interesante del recuerdo es que el recuerdo está conectado a cada corazón de cada persona. Entonces lo que la persona percibe en ese momento es lo que recuerda. Entonces un recuerdo puede ser contado de diferentes maneras por las personas que vivieron el mismo evento. Entonces nunca vamos a saber realmente cómo fue ese momento, sino que lo vamos a saber solamente por nuestra percepción, como dije. Dice Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10, la versión LBLA, dice: no digas nunca por qué los días que pasaron son mejores que estos. No es de sabio preguntar eso, dice esta versión. Después la versión NBB dice: no digas todo tiempo pasado fue mejor, porque no sabes si en verdad lo fue. La versión NTV dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. La versión PDT dice: no es inteligente preguntarse por qué el tiempo pasado fue mejor, y así un montón de versiones que van diciendo casi lo mismo, parecido. Me quedo con la que dice: no es de sabios, pero no sabe si en verdad lo fue. Como dije, un recuerdo está conectado a lo que la persona vive en ese momento. Y si es algo bueno, en este caso estamos hablando de recuerdos buenos, porque también existen recuerdos malos, tienen que saber. Los recuerdos buenos están conectados directamente a lo que estamos percibiendo en ese momento. Pero ¿por qué la palabra dice que no digas que fue bueno? ¿Por qué? Porque una persona que piensa que todo tiempo pasado fue mejor es una persona que no sabe rememorar momentos, no sabe transformar esta realidad en algo bueno. Entonces, como no sabemos cómo hacer de esta realidad algo bueno, decimos que el tiempo pasado fue mejor. Pero eso no es de sabios, dice la palabra. La sabiduría consiste en aceptar lo que estamos viviendo y poder transformarlo en algo bueno. Y ahí viene el desafío de la oración, porque la oración es la transformación, la oración es lo que transforma, la oración es lo que hace que lo que estás viviendo puedes cambiar y puede ser mejor. Yo siempre digo y enseño a mis hijos espirituales, a mis discípulos, les enseño que todo lo que vivimos es una muestra de lo que estamos sembrando. Entonces, no podemos pretender cosechar cosas buenas si estamos sembrando cosas malas. Quizás en el momento, en el recuerdo bueno y bonito que recordás, estabas sembrando cosas buenas, por eso tenés buenos recuerdos. Pero eso no tiene nada que ver con que vos ahora empieces a sembrar algo bueno y empieces a hacer de este momento un recuerdo bueno.
¿Se entiende? Es un poco un trabalenguas, pero a mí me encanta esta palabra, realmente me fascina este tema porque es muy espiritual. Es muy espiritual porque somos personas espirituales. Esto es una caja, como siempre digo, es un depósito de nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, todos los recuerdos que quedan acá son las percepciones y lo bonito o lo feo que vivimos. Y solemos decir en el ámbito iglesia, muchas veces, como pastora ahora, o estando en la iglesia tantos años, porque yo nací en la iglesia, escuché muchas veces hablarle a las personas, recriminarle al pastor que antes era mejor, que ahora cambiaste, ahora ya no es como antes. Y eso no es sabio. ¿Por qué? Porque es obvio que escoba nueva barre bien y que cuando recién llegas a un lugar, a una iglesia, a un matrimonio, a una pareja, a un noviazgo, siempre va a ser más bonito, porque como dije, la palabra recuerdo significa nuevo corazón, es decir, que lo nuevo siempre va a ser bonito y va a estar arraigado a algo lindo. Pero el desafío está en saber moldear nuestro carácter y nuestra transformación para poder hacer de todos los días, no solo del que pasó, algo bueno y algo bonito. Por eso el Señor dice en la palabra, yo sé qué pensamientos tengo para ti, tengo pensamientos de bien y no de mal. Lo que pasa es que nosotros mismos vamos hundiendo porque nos quedamos arraigados. Esto es como que se vaya dando vuelta a la página y te quedes en la página anterior. En la próxima no vas a poder estar. Lo bueno sería dibujar todos los días una página nueva. Y no digo con esto que hay personas que van a pasar de página con vos, hay otras que no van a querer quedarse. Lo que une a las personas en las páginas es el amor. Si uno ama de verdad, va a poder conectar con la otra persona, aunque no esté a mi nivel espiritual, aunque no esté a mi nivel de corazón. Entonces, lo que vamos a ir intercalando y transformando cada día es la realidad del hoy, no la realidad del pasado. Porque Dios mismo es un Dios del hoy y no del pasado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué nosotros no somos felices ayer, hoy y para siempre? No, siempre solemos decir, el tiempo pasado fue más lindo, el tiempo pasado fue mejor. Y yendo a lo que es la palabra, en Génesis 40, tenemos la historia de José. José estaba en la cárcel y dice que el copero tuvo un sueño y José se lo interpretó. Y dice que cuando el copero se va de la cárcel, porque José le había profetizado y sucedió todo tal cual él lo había profetizado, y para José ese recuerdo era una percepción buenísima, porque él dijo, mira, le profeticé a esta persona, se le cumplió, no tengo dudas que esa persona se va a acordar de mí. ¿No le suena conocido esto? Pero esta persona se fue de la cárcel y no se acordó de José, dice la palabra. ¿Por qué esta persona no se acordó de José? Porque no tenía la madurez suficiente para valorar el momento espiritual que se estaba viviendo. Muchas veces, y yo no sé quién le estoy hablando, profetizaste, hiciste cosas por los demás, que los demás ni se acuerdan. Hiciste cosas buenas, le diste de comer a la gente, fuiste a visitar, yo he hecho infinidad de cosas y hay personas que no lo han valorado. Pero yo puedo entender en mi sabiduría que no lo han valorado porque no lo recuerdan, porque el recuerdo está conectado al corazón. Entonces, si en esa acción no hubo una conexión, no va a poder recordarlo, a menos que el Espíritu, a través de la oración, se lo haga recordar. Y esto sucedió con José y el copero. Dice que cuando estaba el copero, lo más bien con su trabajo, ni se acordaba de lo que había pasado, lo había barrido de su mente. El faraón tiene un sueño. Entonces, cuando el faraón tiene el sueño, es ahí donde vuelve a memoria. Hay cosas que traen a memoria, que nos traen a memoria eventos. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, pero el insecticida, el OFF, a mí me recuerda mucho el campamento cuando éramos chicos, cuando íbamos a los campamentos. ¿Por qué olores, sabores nos recuerdan cosas? Son cosas espirituales. ¿Cómo un olor te puede llevar a un recuerdo? ¿Cómo un evento te puede llevar a un recuerdo? Es Dios moviendo esos recuerdos. Entonces, en el caso del copero, cuando el faraón sueña, es ahí, dice que se acordó. Dice en Génesis 41 que el copero dice,
me he portado mal. Miren cómo el recuerdo trajo también consigo una convicción de que se había portado mal con José y que no le había hablado al faraón de José. ¿Pero por qué? Porque Dios también es el que libera a uno de los recuerdos. Hay gente que no se acuerda de vos porque tu corazón no está preparado para que esa persona se acuerde de vos. Cuando José ya estaba listo para salir, es cuando el copero lo recuerda a través del sueño del faraón, porque era en ese momento que lo tenía que recordar y no en otro. Entonces los recuerdos también muchas veces van a estar conectados al evento que tengas que vivir para cumplir tu propósito. Recuerden que José estaba en la cárcel solo para poder cumplir su propósito de terminar gobernando. Entonces muchas veces hay gente que no nos recuerda, que no nos valora. ¿Por qué? Porque son parte del propósito que tenés que cumplir. Entonces dejemos de pensar que el tiempo pasado fue mejor, dejemos de pensar que ese recuerdo estaba más lindo, que mis hijos chiquitos eran mejor, porque ellos también tienen que crecer y tienen que madurar y se tienen que tomar las armas de su propio destino, de su propio propósito en la tierra.